Good morning, teacher. Today I go to present the English project to you. Good morning, teacher and colleagues. As the first point of the project, we have the introduction. Well, the general topic of the project was the Romanticism, an artist's moment with the come of the new era in the 18th century, and it's a peak. We are in the middle of the 19th century. This was good for our group. Everybody apported with something we heard good at. We handled our friendship and bonding. Was a nice experience. But not everything we rose. We had a ton of problems with teachers that didn't even know what they were gonna do. We had very little time to do everything, and I think our organizations would right be its advance. It was a nice experience, a challenge that the group knew how to handle. But if we were asked, we wouldn't do it again. We think it will be nice if you watch this product that we made out of effort and a lot of fun. Thanks for your time. Buenos días, licenciada. Nosotros el día de hoy le vamos a presentar el proyecto de matemáticas que consiste en el triángulo áureo. Para entender qué es la proporción áurea, necesitamos saber que esta fue estudiada y comprendida por artistas y artesanos, las cuales entendieron que el espectador tiene la necesidad divina para obtener visual y armónicamente, realizando la belleza en las artes y en las cosas. Bueno, esta letra es representada por pi, 1.61, en honor al escultor Fidias. Un número pi o número áureo que posee muchas necesidades interesantes que fueron descubiertas en la actualidad, no como una unidad, sino como una relación o proporción en figuras geométricas. A continuación veremos la historia. Historia. Este número irracional se encuentra en muchas formas de la naturaleza, arte, arquitectura o el diseño, y es asociado con la belleza y armonía. Se le ha asignado diferentes nombres y definiciones. Por ejemplo, número de oro, número áureo, número pi, golden ratio o divina proporción. El rectángulo áureo y el espiral de oro. El rectángulo áureo es una figura geométrica cuya relación entre la longitud y la anchura es la proporción áurea, aproximadamente de 1.618, basado en la secuencia de Fibonacci y cuyo resultado es la formación del espiral de oro, como podemos observar en la imagen. Sobre la arquitectura, hay varios edificios y viviendas modernas que están inspirados en las proporciones áureas para ser más atractivos al consumidor. Tal es el caso de la casa Nautilus. Buenos días, licenciado. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de física, cuyos temas abarcan elásticos y resortes e instrumentos que utilizan el mecanismo de resortes durante y en la época del romanticismo. A continuación les presentaremos el proyecto de física, el cual remonta a la época del romanticismo, donde se empleaba en diversos instrumentos musicales un mecanismo de resortes, el cual se produce o se relaciona con la ley de Hooke. Nosotros hemos escogido un instrumento que fue muy influyente en la época del romanticismo y dejó marcado mucho legado. Pero antes, para recordar la fórmula de Hooke, vamos a decir que F es igual a K por X. Lo que en realidad queremos decir con esto es que la fuerza es F, que la K es la constante del muelle o la variación y X es el alargamiento en metros. El mecanismo de percusión del piano es complejo, ya que tiene un conjunto de palancas y resortes con el objetivo principal de controlar el golpe del martillo a la cuerda, ofreciéndole al pianista la posibilidad de modular a su gusto la expresión sonora del instrumento. Este sistema está hecho por tres piezas fundamentales: los resortes, los soportes de los resortes y los apagadores. Bueno, a continuación tenemos el proyecto de lengua y literatura que se basa sobre el romanticismo en el siglo XX. El romanticismo del siglo XX fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en respuesta a la industrialización, la guerra y otros cambios sociales del siglo. A continuación veremos algunas ideas principales del romanticismo del siglo XX. El primer punto a destacar: la libertad creativa. Los artistas y escritores del romanticismo del siglo XX valoraban la libertad creativa y la expresión personal
por encima de las normas sociales y culturales. Como segundo punto, la emoción y la subjetividad. El romanticismo del siglo XX enfatizaba la importancia de la emoción y la subjetividad en el arte y la literatura, en lugar de la objetividad y la razón. Tercer punto, la naturaleza y la espiritualidad. Los romanticismos del siglo XX buscaban una conexión más profunda con la naturaleza y la espiritualidad, a menudo y a través de la meditación, la poesía y otros medios artísticos. Cuarto punto, la nostalgia y la melancolía. El romanticismo del siglo XX a menudo se asociaba con la nostalgia y la melancolía, y muchos artistas y escritores exploraban temas como la pérdida, la soledad y la tristeza. Como último, pero no menos importante, la expresión y la innovación. El romanticismo del siglo XX fue un periodo de experimentación e innovación en el arte y en muchas cosas distintas, como la literatura, con muchos artistas y escritores que buscaban nuevas formas de expresión y desafiando la conversación establecida. En obras literarias podemos destacar algunas como El Periquillo Sarmiento, 1816, de Joaquín Fernández de Lizardi, México. También 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, de Pablo Neruda, Chile. Otro también puede ser La ciudad y los perros, 1973, de Mario Vargas Llosa, Perú. O El beso de la mujer araña, 1976, Manuel Puig, Argentina. A continuación les presentaremos un poema titulado ¿Por qué estás silenciosa? ¿Por qué estás silenciosa? ¿Es una planta tu amor? Tan desleable y pequeñita que el aire de la ausencia lo marchita. Oye gemir la voz en mi garganta. Yo te he servido como arrega infanta. Mendigo soy de amores solicito. Oh limosna de amor. Piensa y medita que sin tu amor mi vida se quebranta. ¡Háblame! No hay tormento, cual la duda. Si mi amoroso pecho te ha perdido, su desolada imagen no te mueve. No permanezcas a mis ruegos, muda, que estoy más desolado que, en su nido, el ave a la que cubre blanca nieve. Buenos días, licenciado. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de educación física que se basa en cómo influyeron los entornos naturales en los artistas románticos. El día de hoy le vamos a presentar sobre el gran Beethoven. Ludwig van Beethoven fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde fines del clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Influyó altamente en creación de notas musicales, ya que los sonidos se encuentran en la naturaleza. Esto resaltó y quedó grabado para todas las generaciones futuras por sus canciones. Buenos días, profe Virnita. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de biología que se basa en las endorfinas. Bueno, ¿qué son las endorfinas? Las endorfinas son un tipo de sustancia que se produce en el sistema nervioso central y que tiene la labor de intervenir en procesos de dolor, de situaciones de hambre, en situaciones de peligro y además que influye en la aparición de algunas emociones. Son sustancias químicas que tienen la labor de intervenir en ciertos procesos físicos, psicológicos, dependiendo del elemento que se haya tenido en ese momento. Oxitocina o hormona del amor, de la calma o del contacto. Esta se libera bajo ciertas condiciones. Por el contrario, es inhibida por la adrenalina, una hormona que liberamos los mamíferos en situaciones de emergencia, cuando tenemos frío, miedo o nos sentimos en peligro. La dopamina es el neurotransmisor catecolinérgico más importante del sistema nervioso central. También se la conoce como la hormona de la felicidad y nuestro cuerpo la segrega cuando somos felices, ya sea el caso de comer comida que nos guste, hacer algún deporte o enamorarse. La oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, de la calma y el contacto. Solo se libera cuando se dan estas condiciones. Por el contrario, es inhibida por la adrenalina, una hormona que liberamos los mamíferos en situaciones de emergencia, cuando tenemos frío, miedo o nos sentimos en peligro o amenaza. Buenos días, licenciada Gabriela. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de emprendimiento y gestión que se basa en la segmentación del mercado de acuerdo a las variables del romanticismo del siglo XX. Segmentación del mercado de acuerdo a las variables. Arte. Demográfica. En el periodo del romanticismo, la adquisición de pinturas estaba influenciada por diversas variables. Sin embargo, la capacidad adquisitiva y el interés por el arte solían variar entre diferentes segmentos demográficos. Socioeconómica.
Durante el romanticismo, los compradores de pintura, especialmente aquellos pertenecientes a la élite adinerada, solían tener niveles educativos y de ingresos más altos. Geográfica. Durante el periodo del romanticismo, las compras de pinturas estaban influenciadas por las tendencias culturales y económicas de diferentes regiones y países. Psicológicas. Las personas que compraban pinturas durante el romanticismo, especialmente aquellas de la élite adinerada, llevaban estilos de vida que reflejaban su posición social y cultural. Segmentación del mercado de acuerdo a las variables. Música, demografía. Durante el periodo del romanticismo la audiencia musical varía, pero había cierta tendencia en cuanto a edad y sexo. Socioeconómica. Durante el romanticismo los compradores de la música provenían principalmente de las clases sociales más acomodadas y con mayor nivel educativo. Geográfica. Durante la era del romanticismo la música romántica fue popular en varios países y regiones. Psicológicas. El estilo de vida varía ampliamente según la cultura, la región y las preferencias individuales, incluyendo hábitos diarios. Segmentación del mercado para la literatura en el romanticismo. En la parte demográfica, los hombres fueron las personas que más consumieron el arte literario durante este periodo. Aunque sus edades variaban, generalmente eran personas mayores de 13 años. En la parte económica, solo las personas con mucha riqueza podían permitirse comprar libros y poemas, debido a los altos costos de elaboración, producción y distribución de los mismos. En la parte geográfica, la literatura fue consumida mayormente en Norteamérica y Europa, ya que de aquí son los mayores exponentes literarios del romanticismo. Y para finalizar, en la parte psicológica, el romanticismo cambió la forma de pensar de muchas personas, ya que se dejaba de lado todo el orden y la formalidad, dando lugar a la liberación y expresión de emociones, causando que más personas estén dispuestas a probar novelas y poemas a los que no estaban acostumbrados. Buenos días, licenciado. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de química, cuyo tema principal se basa en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las sustancias químicas que segregan nuestro cuerpo en el proceso del enamoramiento? Comencemos. ¿Cuáles son las sustancias químicas que segregan nuestro cuerpo en el proceso del enamoramiento? Durante este proceso de enamoramiento, nuestro cuerpo segrega varias sustancias químicas que afectan nuestro estado de ánimo y el comportamiento que tenemos. Algunas de las sustancias químicas más comunes son: Esta sustancia química se asocia con la sensación de placer y recompensa. Durante el enamoramiento, nuestro cerebro libera grandes cantidades de dopamina, lo que puede hacer sentirnos eufóricos y felices. Serotonina. Esta sustancia química está relacionada con la regulación del estado de ánimo y el sueño. Durante el enamoramiento, los niveles de serotonina pueden disminuir, lo que puede causar ansiedad e insomnio. William Turner fue un pintor inglés conocido por sus paisajes y el uso de la luz y el color para crear atmósferas intensas y emotivas. Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense famoso por sus cuentos de terror y misterio, reflejando la fascinación del romanticismo por lo oscuro y lo sobrenatural. Ludwig van Beethoven fue un compositor alemán cuya música es considerada una de las más importantes no solo del romanticismo, sino de la historia, caracterizada por su intensidad emocional y su innovación en la forma de hacer música.